Ok, buenos días. Hoy tengo un gran invitado que nos comparte su experiencias de muchos años en el campo del préstamo bancario, el señor Jaime Aguayo de Cross Country Mortgage. Buenos días, Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarte, Sal. Muy bien, gracias y gracias por tenerme en tu presentación. No, el placer es el mío. Además, quiero también darte las gracias de todas las veces que nos ha apoyado a nuestro equipo, el Cavalieri Group, tanto en nuestra Mm. oficina del sur de la Florida como en la oficina de Orlando, por tantos años. Entonces, claramente tu experiencia nos ha ayudado a cerrar muchos negocios y también tu experiencia nos ha llevado a encaminar a diferentes tipos de clientes a su objetivo final, que es comprar una propiedad de la manera más sencilla. Entonces, Correcto. Jaime, quisiera preguntarte, mucha gente nos llama y están indecisos si comprar una casa, comprar un townhouse o comprar un condominio. En tu mundo, en el mundo que presta el dinero, ¿hay alguna diferencia entre esos tres tipos de activos que puede comprar una persona en términos de requerimientos? Claro que sí. Y la diferencia es que para la persona normal no tiene mucho sentido, pero cuando tú lo miras por el lado bancario, que lo explico yo, es totalmente distinto. Entonces, si tú estás comprando una casa o un townhouse, yo nada más que tengo que aprobar al cliente, no me tengo que preocupar de la propiedad en sí. Mm, Cuando tú estás comprando un condominium, yo tengo que aprobar al condominium y al cliente. wow, ok. Esto significa un condo questionnaire, significa investigar que el condominio tenga las suficientes reservas, que Ujú, no tenga juicios, ujú, que estén relativamente al día todos las personas que viven ahí con sus cuentas diarias, ok, y eso es más complicado. ok. Entonces, Ujú. claro, hay una diferencia. Y entonces una persona que quiere comprar un condominio, el número de días necesarios desde que se pone la oferta, que es aceptada esta oferta, al día en que se cierra, ¿es mayor cuando un condominio? Yo diría que sí, pero no mucho. Yo diría que unos 5 o 10 días más máximo, porque cuando tú estás requiriendo estos documentos de la asociación, nosotros no tenemos control qué tan rápido la asociación responde y nos Ok, envía los documentos de vuelta. Entonces, mm, eso puede retrasar un poco el proceso. claro. Te estás refiriendo al condo questionnaire, que el condo Correcto, questionnaire hay cuando que questionnaire. enviarlo a la asociación o al management company, ¿no? Claro, Y, puede ser un y- management company. y ellos se pueden tomar muchos días. Claro, se pueden demorar días en enviarnos el condo questionnaire y generalmente eso es lo que más nos atrasa. Es la respuesta del management company o del condominium association Ujú, con la documentación que es requerida, ujú, y con los documentos de insurance que son requeridos y todo eso. ujú. Wow. Y una pregunta, ahora, como hay más escrutinios cuando una persona compra un condominio, ¿la tasa de interés que recibe el comprador es comparable cuando, por ejemplo, compran una casa o compran un townhouse o es más o menos igual? La tasa no tiene ninguna diferencia en ese sentido. Ah, No ok, penalizan a la persona porque está comprando un condo. ok. La tasa Entonces, sería la misma. sería la misma. Ok, bueno. Mm. Entonces la diferencia principal sería que hay un proceso más largo y mayor porque Mm. hay que aprobar el condominio y eso toma tiempo. Claro. Bueno, Ok. hay otro factor que FHA no tiene condominios disponibles en los cuales ellos participen. Entonces ya cuando tú estás comprando un condominio, prácticamente tienes que eliminar el FHA y nada más Mm, que estábamos hablando con conventional. ok. Entonces se pone un poco más difícil para el cliente, a menos que tenga excelente crédito y excelente income y todo eso. Ya. La FHA no participa con los condominios. Entonces, si puedo interpretar eso de otra manera, quiere decir como FHA está prácticamente fuera o fuera al 100%, entonces el comprador tendría que poner más de inicial, ¿a eso te estás refiriendo?
Y los requerimientos también son más. FHA es mucho más suave y mucho más generoso en cuanto al crédito, en cuanto al income y en cuanto a cómo califican al cliente. Ok. Entonces, eso también lo hace más difícil para el cliente, el hecho de no tener FHA disponible para los condominios. Oh, ok. Entonces tenemos más inicial, tenemos más escrutinio de ingreso y había uno más escrutinio que será de, de algún tipo residencial, si vive o no vive en la propiedad. No, no, puede ser primary resident o investment property, Ujú. eso no lo afecta. Ok, está bien. Bueno, yo creo que todos aprendimos bastante la diferencia entre un condominio y una casa. Ahora bien, otra pregunta que la gente tiende a confundirse es la palabra precalificación y preapruebo. ¿Cuál es la diferencia uno del otro o cuál viene primero y cuál viene después? Eh, Preaprobación o precalificación. Ok, so precalificación es bien superficial, bien inicial. Por ejemplo, tú vas al Banco de América y te atiende el loan officer y te va a pedir tu crédito y te va a mirar bien superficialmente tu documentación y te va a dar una precalificación. Sí, Pero no van a mirar en detalle tu situación hasta que tú no traigas un contrato, porque esa es la plataforma de ellos. La plataforma de ellos es, mientras más pre-approval demos, más vamos a cerrar. ok, La precalificación ya es más intensiva. Ya quiere decir que el cliente revisamos los documentos de income, los taxes y toda la información requerida para que el underwriter apruebe el préstamo. muy bien. Entonces, esa persona ya está prácticamente preaprobada para cerrar, prácticamente. Ya, y ustedes en Cross Country, hablando de papeleo y hablando de qué documento necesitaría una familia para comprar una casa. En este caso estamos hablando de residencia, no estamos hablando de una inversión que le quieren alquilar, su residencia principal. ¿Ok? Entonces, ¿qué documentos son necesarios? ¿Qué hay que tener al Ok, día? el documento, el sistema se ha ido ablandando y están cooperando más con los clientes, en Ok, el sentido que ya los tax returns no son necesarios. Tú puedes pedir con los W2, si el cliente es un W2 employee, nada más que requerimos los W2 de los 2 últimos años ok, y los 30 días de pago más recientes. ok. Eso es todo lo que se necesita. Si el cliente es self-employed, Ujú. entonces ahí vamos a requerir los 2 años de taxes de los 2 últimos años y 3 meses de cuentas bancarias, 3 meses de cuenta porque las bancaria. cuentas bancarias le van a confirmar al banco que el movimiento del negocio es similar a lo que fue el año pasado, dependiendo de cómo vean ellos las cuentas bancarias, qué es lo que está entrando y qué es lo que está saliendo. Ok, muy bien. Entonces, el self-employed, lo vamos a traducir como el autoempleado, no sé si la Ujú, palabra existe, y son aquellas personas que tienen su propio negocio, claro. no sé, plomería, electricidad, cosas de esto. Ujú. Ok, muy bien. En el estado de cuenta bancario para un autoempleado, ¿qué es lo que está observando el banco? Me imagino ingresos y egresos. ¿Hay otras Correcto. particularidades que también chequea el banco? Correcto. Por ejemplo, el ejemplo perfecto es, estamos a fines del 2020. Ujú. Entonces, una persona que es W2 me puede dar el paycheck, ¿no? El documento de pago y me va a indicar cuánto ha ganado esa persona desde enero primero hasta la fecha. Claro. Ahí está en blanco y negro. Cuando tú eres self-employed, yo no tengo ese documento. Ujú. Ese documento no existe. Lo único que existe es un profit and loss statement proporcionado por el cliente, pero esa es la palabra de él. Y el banco, para asesorarse que esos números son correctos, piden 3 meses de estado bancarios más reciente para asesorarse que los números que él está poniendo en papel son reflejados en las cuentas bancarias en cuanto a las entradas de dinero. Ya. Y, y la declaración de impuestos para los autoempleados
Ujú. Antes se pedía, ahora se está pidiendo también, o Sí, 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 los taxes eso siempre. sigue, eso Ujú. sigue. No, Entonces, los self-employed siempre tienen que proveer taxes. siempre tiene que proveer No hay taxes. otra manera de probar el income. Muy bien. Entonces, estamos empezando este año, 2021. Am, ¿Cómo tú ves algún tipo de cambio en referencia a lo que la gente está comprando, no? ¿Estás viendo un cambio, por ejemplo? Antes veía gente comprando más un townhouse, ahora está comprando una casa o viceversa. ¿Qué tendencias estás viendo que hoy en día estén pasando recientemente, digamos, los últimos 3 meses, 4 meses, Ujú. que antes no se veían? La tendencia y donde veo yo donde hay más fuerza y donde hay más movimiento es en la etapa de la gente que está empezando. La Mm, gente que está empezando a comprar, que está pasando del rental al ownership. ok, Entonces, esa gente está comprando propiedades entre 250 y 350, ok, que hay muy pocas. sí, Eh, las constructoras no están construyendo nada de menos de medio millón. Entonces, todas las propiedades que hay de ese valor ya existen. No hay propiedades nuevas. Y la demanda sigue incrementando y no hay más producto en el mercado para ofrecer. claro, Entonces, la demanda está excediendo la oferta. claro. Y Eh, eso, Y, y eso y es lo eso que está, estamos viendo. y eso es Estamos lo que está pasando. Es lo que estamos viendo como realtors, estamos observando de Ujú. que el inventario es prácticamente cero en esa franja de precio 250, 350. Correcto, correcto, Demanda es correcto. altísima, la oferta es poca. Ujú, Claramente, nosotros, como tenemos dos oficinas en el sur de la Florida, se ve esto más remarcado. En el centro de la Florida, agregando a lo que tú comentabas, todavía existen propiedades en esa franja de 250, 350, pero duran 24 horas disponibles. ujú. El otro día tuve un caso, era un townhouse esquina con un patio inmenso. Del momento en que lo pusieron en el MLS al momento en que yo llamé al cliente, pasaron 2 horas y ya se vendió. 2 horas. Así es la cosa. Así es. Ujú, Entonces, que bueno, eso también habla, creo que bien para el futuro del mercado de bienes raíces. Hay ujú, crecimiento. ¿Ok? Entonces, tocaste un tema muy interesante y eh, es una cosa que siempre me pregunta la gente que alquila propiedad. Ok, estoy alquilando, me piden de depósito, primer mes, último mes y un mes de depósito. Usualmente son $6,000. Con ujú. $6,000, ¿se puede comprar algo? ¿Es parte de un down payment? ¿Qué podría Claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Si tú puedes comprar con FHA con el 3,5% down Ok. y se puede pedir que el dueño de la casa te coopere con los gastos de cierre, Ujú. entonces mucha gente y muchos de mis clientes hemos usado ese sistema para que ellos puedan comprar sin tener todo el dinero requerido inicialmente para down payment y gastos de cierre, es Ya, pidiendo ayuda del vendedor que contribuya con algo de los gastos de cierre. ya. Creo que hay una limitación para eso. ¿Qué porcentaje es? Claro, en FHA pueden dar hasta el 6%, que es mucho, es más de lo que se necesita. Conventional es el 3%. Y 3%. con 3% estaríamos bien. Wow, eso es tremendo, tremendo Ujú, ayuda. O sea, ujú, eso en inglés se dice un nugget of gold. Eso es eh, una, una joya lo que tú has dicho en ujú, referencia a cómo una persona puede salir de alquilar, de estar alquilando y poder ujú, comprar una propiedad. ujú. Me imagino también que en el día a día de tus operaciones recibes pedidos de gente que quiere comprar, pero a lo mejor su crédito no está en el mejor lugar. Ujú. ¿Cómo tú los puedes asistir? ¿Cómo los encaminas? O de repente una familia ahora
no puede, pero de repente tiene que hacer unos ajustes y en 6 meses sí, está listo para comprar. ¿Cómo puedes ayudar tú ahí? Claro, esa es muy buena pregunta y a mí me encanta hacer eso. A mí me encanta, parte de lo que me fascina de mi trabajo es la satisfacción de poder ayudar a la gente a ser homeowners. Claro. ¿Ok? Gente que piensa que no puede, que no Ujú. califica, que no gana lo suficiente, que no tengo, no tengo green card, que no soy ciudadano. Tú puedes comprar con un work permit. Wow, ¿Ok? Hay mira, mucha gente que no sabe eso. Si ya, tú tienes un valid work permit, tú calificas para una hipoteca. wow. Yo he hecho muchas hipotecas en construcciones nuevas que los lenders en esas instituciones no aceptan work permit, pero nosotros sí lo hacemos. Ok, ok. En nueva Eh, construcción. claro, Ok, new construction. Entonces, las facilidades que hay son bastantes para poder comprar. claro. Genial. No sabía eso. Me Ujú. encanta aprender. Entonces, Entonces, en cuanto al crédito, perdón, no te terminé la pregunta. En cuanto al crédito, el crédito es importantísimo, ujú, importantísimo para la aplicación de una hipoteca, porque el crédito va a dictar qué programa va a estar disponible para el cliente y qué tasa de interés le van a dar al cliente. ujú, Todo eso viene del, del puntaje que tiene. Por ejemplo, si tú tienes en un conventional loan, si tú tienes un puntaje de 620 ok. o 630, que es muy bajo para conventional, te van a dar un interés de como el 4,5. Hoy en día, Sí, si tú tienes un puntaje del 720 o de 680 o más arriba, te van a dar un puntaje, te van a dar un interés del 2,8. Esa es la bueno, diferencia que hay. Eso es lo que beneficia tener buen crédito. ya. La otra situación es que FHA es distinto en ese sentido. Y no quiero complicar mucho al cliente que no va a entender o confundirlo, pero FHA es más generoso en ese sentido. Si tú tienes un puntaje de 630 con FHA vas a tener el mismo interés que una persona que tiene 680 o 700. Entonces, en ese sentido, FHA es muy generoso y para eso está diseñado. Es el Federal Housing Administration que está diseñado para ayudar a las personas que están empezando. Ok, wow. Volviendo a los extranjeros, el que tiene un work permit. Una persona con work permit puede sacar un FHA, un préstamo FHA. Sí, ujú, absolutamente, Absolutamente. Wow. absolutamente. Muy bien. Ok. Mientras tenga empleo, pueda probar Ujú. ingreso, tenga un crédito decente, porque una persona con work permit tiene crédito Bajo también. los ojos de FHA, que la persona tenga work permit o, o green card o que sea ciudadano es igual, Ya. no hay diferencia. Wow. Wow. Ok. Jaime, muchas gracias por toda esta información que nos has dado a todos. Pero quiero concluir, ¿no? Cuéntanos un poquito de ti, de Cross Country y cómo podemos contactarte. Ok, yo tengo 23, 24 años de experiencia en este rubro. Ujú, Empecé originalmente como realtor ujú, y cuando tenía un año de trabajando de realtor y me involucré un poco en lo que hacía el mortgage loan officer con que estaba trabajando, sí, me fascinó. Me fascinó el campo de mortgage loan officer. ok, Y me metí de pie y de cabeza y ni miré nunca para atrás. Seguí adelante y seguí adelante y seguí aprendiendo. Y bueno, gracias a Dios que tuve la suerte de comunicarme con el equipo de Matt Weaver de Cross Country Mortgage y me recibieron de manos abiertas. Y ahí he aprendido una cantidad que no te lo podría ni explicar en cuanto a los detalles, cada detallito que afecta al préstamo y cómo yo puedo eliminar los tropiezos que generalmente pasan al final y hacerlos un proceso bien, bien limpio al principio
para requiriendo los documentos necesarios del cliente, para que el cliente y el realtor tenga la tranquilidad mental que una vez que yo dé el pre-approval, vamos a ir al cierre. Tú nos has ayudado en muchísimos préstamos, Ujú, de los más sencillos a los más complejos. ujú, Ah, Prontamente estaremos haciendo otro video acerca de cómo son los préstamos para extranjeros, ujú, aquellas personas que no residen en los Estados Unidos y que vienen acá, compran una propiedad de inversión y ujú, luego, le invierten y se alquila esta propiedad. Entonces, eso ujú, es un video separado, es otro mundo. Pero sí puedo atestiguar que por muchísimos años tu equipo, has resuelto casos complicados ujú, donde habían pacientes que parecía que ya no tenían cómo habían resolución. Así ujú, que sí hay. Ahora bien, pero lo más importante es siempre trabajar con un buen lender como Jaime del equipo de Cross Country para que del principio se puedan guiar la persona en el camino correcto y menos doloroso para comprar esa casa, ese sueño que tienen muchísima gente. Entonces quiero concluir con un gran gracias, Jaime. Siempre tenerte es grato, aprendo y de paso todos nos beneficiamos. Así que te quiero desear un feliz día y, y hasta la próxima. Bye muchas bye. gracias, muchas gracias por tenerme. Un placer, un placer. Anytime. Bye bye. Ok.